tumba vacía, prueba es que vive ya, porque Él vive, espero el mañana, porque ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Tendré confianza, pues el Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, de su promesa sigue fiel, Él volverá, porque Él vive, espero el mañana, porque ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Yo sé que un día el río cruzaré por el dolor, batallaré, y aunque lo pida, levanto el gozo, veré la luz eterna y veré a mi Rey, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Vale la pena el vivir por mi Jesús, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Vale la pena el vivir por mi Jesús.
Si fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar en real adoración. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Se fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Se fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Se fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Se fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Fue en la cruz el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber que condenaba mi ser. Si fue en la cruz que el Salvador me dio su amor y vida para siempre. Te damos gracias, Dios, en este día, que nos permites acercarnos ante tu presencia para también escuchar tu voz, tu palabra, esa palabra que va a llenar nuestros corazones, esa palabra tuya que puede alumbrarnos siempre el camino. Enséñanos, Señor, guíanos, por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos así. Amén.
Dios le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan. Feliz día de la resurrección. Un día como hoy, domingo, primer día de la semana, resucitó Jesús. Por eso, cada domingo nosotros le celebramos culto al Señor por la victoria que Él obtuvo sobre la muerte y muerte de cruz. Así como lo hicieron los primeros cristianos. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, nos dice que el primer día de la semana los discípulos se reunieron para partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles. ¿Se da cuenta lo que dice el texto? ¿El primer día de la semana? Sí, el domingo, día en que la iglesia se congrega para adorar a Dios, porque era el día de la resurrección de Jesús. Los primeros cristianos así lo reconocieron y lo celebraron como el día del Señor. Los escritos de los padres de la iglesia primitiva confirman que la iglesia continuó con esa costumbre de reunirse cada domingo. Hoy es el domingo de resurrección y queremos no solamente recordarlo o valorarlo, sino proclamarlo y ver su importancia para toda la humanidad. Es un hecho histórico, pero también es trascendente para nuestra fe cristiana. Sí, fue muy importante que Jesús muriera en la cruz, pero esa importancia se ve sobrepasada únicamente por las buenas nuevas de su resurrección. ¿Por qué? Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. ¿Se da cuenta? Qué importante fue la resurrección de Jesús. Tiene muchas implicancias para la humanidad. De nada serviría estar predicando y hablando de la Biblia si Jesús no hubiera resucitado. De nada serviría poner nuestra confianza en un Dios. Si Jesús dijo que Él iba a resucitar y no lo hizo, no serviría de nada. Pero gracias a Dios que eso sucedió, que Él venció la muerte, que Él venció el pecado y que ahora podemos proclamarlo. Veamos algunas implicancias entonces. En primer lugar, sí podemos creer en Jesús, porque su resurrección comprueba que Él era el Mesías. Jesús murió y Él dijo de sí mismo que viviría de nuevo. Y por tanto, su credibilidad corre peligro si ahora no puede demostrar que tiene poder sobre su propia muerte. ¿Se acuerda? Después que Jesús purifica el templo en Juan capítulo 2, versículo 18 al 22, los judíos le preguntan, y ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Y Jesús les responde, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, Él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no es cierto? Porque justamente Él les quería comunicar esta verdad. Versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Vamos a tratar de poder mirar lo que sucedió un día como hoy. Y para esto vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 1, hasta el versículo 7. El primer día de la semana, ¿qué día es? Domingo, el día del Señor. Muy temprano, las mujeres regresaron al sepulcro. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado. Como se encontraron, aunque la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, 2 hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo se inclinaron, ocultando su rostro, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. ¿Cuándo les dijo esto Jesús a sus discípulos? Tenemos que retroceder unos capítulos. Lucas capítulo 9, versículo 22.
Ahí está Jesús diciéndoles, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Jesús les anunció a sus discípulos de su muerte, pero también de su resurrección. Y no fue la única vez. Lo dijo en otras oportunidades, como por ejemplo Lucas capítulo 18, versículo 31 al 33. Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén. Allí se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Este será entregado a los no judíos, los cuales se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Jesús había predicho antes de su resurrección que sucedería al tercer día. Y si eso no se cumplía, Jesús perdería toda credibilidad. Pero se cumplió. Solamente que los discípulos no creyeron que Jesús había resucitado. Seguimos en Lucas capítulo 24. Miremos ahora del versículo 9 hasta el versículo 11. Y cuando volvieron del sepulcro, les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Las que contaron esto a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las otras mujeres. El relato de las mujeres les pareció a los apóstoles una locura, así que no les creyeron. Si Jesús les había predicho eso, ¿por qué los discípulos no les creyeron? Porque para los discípulos la cruz derribó sus esperanzas. La tumba las enterró para siempre. Su maestro ya no está. Su amigo, ¿qué amigo? Se ha ido. Sus planes están arruinados. Sus esperanzas hechas 1000 pedazos. Su caudillo, que debía venir de parte de Dios para liberarlos a punta de espada y violencia, ya no está más con ellos. Están desconcertados. Ellos están desalentados, confundidos. El informe de las mujeres les parecía a ellos una tontería. Ninguno de ellos esperaba que Jesús se levantara del sepulcro. Para ellos Jesús estaba muerto. Sí, esto no es una exageración. Mire la escena y lo que Jesús les dice a 2 amigos suyos que iban de camino a Emaús cuando Jesús ya estaba resucitado. Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Ese mismo día, 2 de ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén más o menos de 11 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron. Y es que parecían tener vendados los ojos. Se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Uno de ellos, versículo 18, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Versículo 21. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Versículo 22. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal y como las mujeres le dijeron, pero a Él no lo vieron. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas,
comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Ahí está Jesús enseñándole a estos discípulos de él, de que realmente él había resucitado, de que él era ese Mesías prometido, y recorrió todas las Escrituras para sustentar que eso había sucedido. Pero ellos no podían creerlo aún. El Antiguo Testamento siempre mostró que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, el Salvador, y que Él debía de padecer y resucitar de entre los muertos. Una revisión rápida de solamente un libro de la ley, un salmo y un pasaje de Isaías, nos van a hacer recordar que realmente sí, las Escrituras, el Antiguo Testamento, sí hablaban del Mesías, hablaban de Jesús. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Salmo 16, versículo 10, porque no me abandonarás en el sepulcro. ¿Se da cuenta? No dejarás que sufra corrupción quien te es fiel. Isaías capítulo 53, del versículo 3 en adelante. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Él va a llevar sobre sí cada uno de nuestros males, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Versículo 6. Todos perderemos el rumbo, como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo, se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie, ni jamás profirió una sola mentira, pero el Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos, y orará en favor de los pecadores. Leer al profeta Isaías no le hace recordar todo lo que hizo Jesús en esta tierra. Seguramente usted estos días ha estado mirando alguna película, ¿no? O recordará alguna película acerca de la pasión de Cristo. Y usted puede leer este pasaje y tratar de graficarlo, ¿no?, en su mente. Y usted ve que realmente Jesús cumplió todo esto. Porque Jesús era el Mesías prometido. Realmente que sí. Volvamos al pasaje de Lucas. Volvamos a estos dos hombres que estaban yendo a Emaús, que después del diálogo que tienen con Jesús, ellos deciden volver a Jerusalén en el acto, para decirle a los discípulos que el Señor verdaderamente había resucitado. Y mientras ellos estaban ya hablando con ellos, algo sucede. Lucas capítulo 24, versículo 36. Dice el texto que todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes.
Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo, tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió un entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Qué difícil fue para los discípulos creer en Jesús. Después de haberlo visto hacer tantos prodigios, tantas señales, tantas maravillas, qué difícil fue para los discípulos creer en Jesús. Aún cuando lo estaban viendo resucitado. Quizá por eso se le hace difícil creer en Jesús a mucha gente en el día de hoy. Qué difícil es para muchas personas aceptar que realmente Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús estuvo en medio nuestro, que murió en esa cruz, no solamente para seguir una tradición. No, Jesús se levantó al tercer día. Él resucitó, porque Jesús es el Mesías prometido de la antigüedad. Después de esta aparición a sus discípulos, ellos llegaron a entender las Escrituras. ¿Y por qué no decirlo, no? Ellos comenzaron a creer que Jesús había resucitado. Jesús, sí, nosotros no lo vimos a Él nacer. Nosotros no lo vimos morir en esa cruz. Nosotros no lo vimos resucitar. No lo vimos. Pero recuerde sus mismas palabras. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe que procede del ver, de poder ver, es buena, ¿no? Pero la fe que procede del oír es mucho mejor. Y Dios le va a llenar de dicha, de felicidad, porque usted cree sin ver. Bienaventurado todos aquellos que no lo vieron, ¿no? y creyeron. ¿Usted se da cuenta de la primera implicancia de la resurrección de Cristo? Sí, fue la credibilidad de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces los discípulos de Cristo nunca hubieran creído en Él. La resurrección es la confirmación de que Cristo es el Mesías enviado por Dios para el perdón de nuestros pecados. La resurrección es la escena misma, ¿no? de todo lo que el Antiguo Testamento ya lo decía. La resurrección es la esencia misma del Evangelio. Sin ella, toda la fe cristiana es descalificada. Jesús vino a salvar a los perdidos. Por lo tanto, sí podemos creer en Jesús, porque su resurrección comprueba que Él era el Mesías. En segundo lugar, la resurrección de Jesús es el tema central de la predicación apostólica. Lo vamos a leer en los escritos de los apóstoles, en el libro de los Hechos, en el libro de las cartas de Pablo. Vamos a verlo una y otra vez. Pero mire lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 46 al 48. Jesús les va a decir lo siguiente. Así está escrito y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto ustedes son testigos, le dice Jesús. Jesús les está diciendo, después de resucitar, que es necesario. Sí,
hay dos cosas que son necesarias. Pero la segunda cosa que le dice es justamente que ellos, que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y que ellos sean los testigos, que ellos proclamen esa verdad. Y así fue, después de la ascensión de Jesús y de la llegada del Espíritu Santo, en ese día del Pentecostés, el apóstol Pedro en su primer discurso va a decir de Jesús lo siguiente. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él. Como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. ¿Se da cuenta la predicación del apóstol Pedro en este momento? Ahí está. Ellos están comunicando esta verdad, porque la resurrección es el tema central de la predicación de cada uno de ellos. Y es el tema nuestro también. Por eso que predicamos de él. La resurrección de Jesús constituye el fundamento de la fe cristiana. La resurrección de Jesús fue lo que motivó y transformó a los discípulos para ir al mundo entero anunciando que Jesús vive y que Él da esperanza viva a los que confían en Él. Miremos ahora al apóstol Pablo, cómo él predica de la resurrección de Cristo. Y se lo dice a la iglesia de Corinto, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahí está, clarísimo. La resurrección de Jesús es el tema central de la predicación apostólica. Por la credibilidad que eso sucedió, por lo tanto, lo predicamos también nosotros. Y tenemos que decirlo en el día de hoy, justo porque hoy recordamos ese momento en el cual Jesús vence la muerte. En tercer lugar, otra implicancia importante, hay vida después de la muerte, porque Él venció la muerte y el pecado. Esta es nuestra tercera implicancia de la resurrección de Cristo. Es la afirmación de que hay vida después de la muerte. Jesús lo demostró al resucitar. Por ello, note que Jesús no pertenece al mundo de los muertos. La piedra que tapaba la tumba era muy pesada. Se necesitaban 20 hombres para poder mover esa piedra. Pero algo pasó. Un terremoto provocado por un ángel removió la piedra. Y cuando las mujeres llegaron, se asombraron al ver que la piedra que tapaba la tumba había sido removida. Ingresaron inmediatamente al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No estaba ahí. Jesús había resucitado. El sepulcro vacío es el mudo testigo de la resurrección. El que había muerto ahora está vivo. Venció la muerte y también al pecado. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 31 dice: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. Sí, Él mismo, al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. La muerte no lo pudo retener, porque Él es la vida en sí mismo. Jesús nació para morir, pero sobre todo para resucitar y dar vida y vida en abundancia. Recuerda las palabras de Jesús cuando se dirige a Marta en Juan capítulo 11, versículo 25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Usted cree eso? ¿Cree que Jesús murió en esa cruz, pero al tercer día resucitó? ¿Usted cree eso? Si usted cree en Jesús, aun cuando muera, vivirá. El apóstol Juan toma las enseñanzas de Jesús para decirle a sus lectores lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Todo el que cree en Jesús, el Hijo de Dios, recibe perdón de pecados y vida eterna. Y note los verbos creer y saber. Todo aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús, que cree en Él, tiene que saber, tiene que tener la certeza de la vida después de la muerte, el cual será una vida eterna, para estar para siempre con Dios. Entonces la vida eterna viene solamente al creer en Cristo como mi Salvador y Señor personal, no por la religión, sino por medio de Cristo Jesús. Juan 3:36 va a decir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre él. Esta es la otra realidad de no creer en Jesús. El que se niega a creer en Él rechaza a Cristo. Si pone duro su corazón para no creer en Jesús, la ira de Dios estará sobre esa persona. ¿Y cuál es esa ira de Dios? El castigo eterno. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Sí, pues. Tendrá que ir al infierno. Mientras que el que cree en Jesús tiene. No dice va a tener. El texto no habla que tendrá después. No, tiene. En el acto, ahora. ¿Qué cosa? La vida eterna. La vida eterna se disfruta desde aquí. Podrá participar de la vida de Dios mismo, la cual por naturaleza es eterna. Hoy podrá disfrutarlo, si usted lo recibe en su corazón. Juan 3:16, el corazón de la Biblia, como le llaman algunos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios fue tan grande que fue capaz de dar a su único Hijo, a su amado Hijo. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Si usted tiene hijos, usted sería capaz de desprenderse de uno de ellos para entregarlo en sacrificio por gente perversa, malvada, pecadora. Realmente algo complicado, ¿no? Pero Dios nos amó de una manera increíble, ¿no? Incomparable. ¿Con qué propósito? ¿Para celebrar una fiesta por Semana Santa? ¿Para recordarlo solamente en esta temporada, nada más? ¿Para poder pensar, sí fue un buen hombre, ¿no? Un hombre justo, un hombre correcto, piadoso, que hizo milagros? ¿Para qué? ¿Para tenerlo colgado en un cuadro como un hermoso recordatorio de Él? ¿Para eso Jesús murió, resucitó? ¿Para eso Dios envió a su Hijo a esta tierra? ¿Para qué Dios dio a su Hijo? ¿Cuál fue su propósito? Para creer en Jesús. Para que usted y yo podamos poner nuestra confianza en Él. Para creer en Él. Y este creer significa aceptar mi bajeza como ser humano. Ser humilde, ¿no? Y reconocer que necesito de Dios. Que no puedo acercarme por mí mismo a Dios. No puedo hacerlo por mis propios méritos. Tengo que aceptar que necesito de Él. Debo reconocer mis pecados y arrepentirme de ellos, pidiéndole a Jesús que me perdone por cada uno de esos pecados. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? La importancia de creer en Jesús.
de poder recibir a Jesús. ¿Quiere ser hecho hijo de Dios? ¿Quiere ser una hija de Dios usted? Reciba a Jesús en su vida. El Señor ha resucitado. Jesús no está en ninguna tumba. Él venció la muerte, venció el pecado. Él es el Mesías que vino a salvarle de sus pecados. A cada uno, a todos. Jesús está vivo. Y si aceptamos su sacrificio expiatorio por nuestros pecados y lo recibimos como nuestro Salvador y Señor, podremos gozar de una vida libre de la culpa y del poder del pecado. Y con una existencia que jamás tendrá fin. De una vida eterna. Sin sufrimiento, sin dolor, sin llanto, ¿no? Sin nada de lo que hoy vivimos. Sí, es duro lo que hoy nuestra sociedad está viviendo. Lo que el Perú está viviendo, lo que el mundo está viviendo. Cuando uno mira las noticias, uno se conmueve, ¿no? A ver cómo la gente, el hecho de estar en casa, sí, hay muchos beneficios, ¿no? Hay cosas buenas que están sucediendo en el medio ambiente y lo que podemos aprovechar en familia y todo lo demás. Pero por otro lado hay el dolor de saber de que no puedo trabajar, no puedo ganarme el dinero que necesito para sustentar mi vida. Y las lágrimas que vienen de las personas. Las muertes ahora que cada día, ¿no?, está sucediendo. Realmente es una vida difícil. Ahora, eso también dice las Escrituras, que esto iba a pasar. Con respecto a las plagas, enfermedades, todo esto es parte de los últimos tiempos, usted lo sabe bien. Pero, ¿qué va a suceder después de que usted parta de esta vida? Hay algo más allá que Dios tiene para usted. Y allá en la vida eterna, nada de esto, nada de lo que hoy estamos sufriendo va a suceder. Todo será diferente. Pero solamente ese lugar será para aquellos que creyeron en Jesús, que lo recibieron, que fueron humildes en aceptar que necesitaban de Dios. Que Dios le haga entender, que su corazón pueda comprender que usted necesita de Él. Hoy es el día de resurrección. Debe recordar entonces que sí podemos creer en Jesús, porque su resurrección comprueba que Él era el Mesías prometido. Hay credibilidad en Jesús. Usted puede poner toda su confianza en Él. No fue un mito, no fue solo un hombre ejemplar de la historia de la humanidad, no. No fue un profeta más. Jesús es el Cristo prometido que vino para salvarnos del pecado. No se olvide, la resurrección de Jesús es el tema central de la predicación apostólica. Por eso que también lo predicamos nosotros. Es parte del fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de la fe cristiana. Y en tercer lugar, gracias a la resurrección de Jesús, hay vida después de la muerte, porque Él venció la muerte y el pecado. Y usted también lo puede disfrutar si se acerca a Él arrepentido de su pecado. Cristo vive y Él quiere darle esa vida eterna para que usted también pueda vivir con Él, al lado de Él, por la eternidad. ¿Le gustaría recibir a Cristo en su vida y ser hecho hijo de Dios? Él está vivo y por lo tanto puede escucharle. Usted puede acercarse a Él y Él le va a dar la vida que usted necesita, una vida abundante que va a llenar su vida de paz, su corazón de paz. Tiene que entregar su ser al Señor. Hoy puede establecer esa relación personal con Cristo. Claro que sí. Y tener una esperanza viva, porque hay una vida eterna que nos espera. Una vida eterna que desde hoy lo podemos disfrutar y que allá en la eternidad será completa el gozo cuando estemos en la gloria del Señor. ¿Quiere usted que Cristo sea su Salvador? Recuerde lo que Romanos capítulo 10, versículo 9 dice. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces debe confesar con su boca que Jesús es su Señor
¿Quiere hacerlo en este día? Una oración modelo sería esta, que lo tiene que hacer usted mismo. Usted mismo tiene que entregar su vida a Dios. Usted puede decirle a Dios así: Señor, soy un pecador y necesito que me perdones. Yo te entrego mi vida. Ven a mi corazón, oh Cristo. Ven y hazme una nueva persona. Sálvame, Señor. Gracias por perdonarme. Gracias por salvarme. Muchas gracias, Señor. ¿Por qué no le dice eso usted a Dios en este día? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos por unos minutos. Acompáñeme a unas palabras de oración. Usted allí, de manera personal, acérquese a Dios y haga esa oración, entregando su vida a Él, manifestando que usted ha decidido creer en Jesús, ha decidido recibirlo en su vida. Y usted hace el compromiso de poder seguirle a Él como un verdadero discípulo. Señor, te doy gracias por aquellas vidas que hoy toman la decisión de entregarse a ti, Señor, de recibirte en sus corazones. Pero te pido, Dios, que tú puedas guiar sus pasos hacia una vida nueva. Que tú puedas, Señor, darles a ellos ese deseo de poder buscarte a través de la oración, a través de la lectura de tu palabra. Y tu Espíritu, Señor, pueda guiarles a toda verdad. Que tu Espíritu los selle ahora, porque te pertenecen, Señor, y que sus nombres se escriban en ese libro de la vida donde nadie podrá borrar jamás. Señor, gracias por tus promesas. Gracias porque tú eres bueno, eres misericordioso, y a través de este mensaje tú puedes llegar al corazón de muchas personas para que puedan, Señor, encontrarse contigo. Gracias, Dios. Acompáñanos, Señor. Seguimos orando. Permítame orar por usted, iglesia. Padre bendito, te ruego por tu iglesia. Hoy nos encontramos en nuestras casas por esta pandemia, Señor. Sí, este aislamiento, Señor, ha hecho de que estemos allí juntos, en familia. Pero no queremos olvidar tu palabra, no queremos ignorarla, Señor. Queremos ser agradecidos. Porque, Señor, un día como hoy, tú venciste la muerte y el pecado también. Y te damos gracias porque podemos disfrutar de esa bendición el día de hoy. Pero te rogamos, Señor, que tú puedas traer sobre nosotros esa fortaleza para poder soportar la prueba. Que nos permita, Señor, perseverar en medio del sufrimiento. Consuela el corazón de tu iglesia, fortalece la fe de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en nuestras necesidades. Tu palabra es clara y creemos en tu palabra, que tú suplirás todas las cosas que nos falte, Señor. Todo conforme a tus riquezas en gloria. Y queremos verlo en el día de hoy, Señor. Que tu pueblo pueda experimentar ese obrar tuyo de manera sobrenatural. Trae el sustento, Señor, por favor, te lo suplicamos, para cada día. Trae, Señor, la salud que muchos hoy lo necesitan. Nuestro país te necesita, Señor. El mundo te necesita. Que el ser humano reconozca esa necesidad. Y, Señor, podamos realmente entregarnos a ti completamente. Gracias una vez más por todo este tiempo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Si usted ha tomado la decisión de entregar su corazón a Jesús, yo le animo a que usted pueda conectarse o contactarse con nosotros. Luego va a aparecer un número de celular. Ahí está el WhatsApp también. Usted puede llamarnos, puede escribirnos. Nosotros llevamos siempre unos cursos que nos ayudan a poder fortalecer esa fe que ahora estamos depositando en Dios. Gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga.
Amados hermanos y amigos, muy buenas noches. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla el pastor Martín Ruiz Lavado, pastor de la iglesia del Puerto de Hilo y de la iglesia de Moquegua, para invitarles a nuestro culto de oración de la región sur a realizarse el día miércoles 15 de abril a las 7 de la noche. Y no olvide que para esta oportunidad tenemos que estar conectados con el Facebook de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Tacna. Haga las coordinaciones necesarias con anticipación para que ese día podamos estar conectados. Y juntos, como Iglesia del Sur, vamos a clamar y vamos a orar, puesto de acuerdo, seguro que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Les invitamos a participar de este culto maravilloso. No olvide, miércoles 15 a las 7 de la noche. Nos vemos. Dios le bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos. Les anunciamos además que el inicio del curso virtual de la Academia Bíblica se ha postergado hasta el próximo domingo 19 de abril. Por ello, usted todavía puede participar. El curso se va a llevar en el horario de las 6 de la noche. Y para participar, usted tiene que escribirme un mensaje de texto o también un mensaje de WhatsApp al número de celular que aparece en la pantalla 988-58-6018. Vamos a formar un grupo de WhatsApp y se les va a dar las indicaciones de cómo llevar el curso. El curso es completamente gratuito. Muchas bendiciones, hermanos. Quiero comunicarles que hoy, domingo 12 de abril, tendremos un día en el cual nos vamos a dedicar a la oración, también al ayuno, y desde las 4 de la tarde hasta las 6 estaremos conectados en todo un programa especial de oración por el país. Perú, Jesucristo es la única esperanza. Le animamos a acompañarnos hoy a partir de las 4 de la tarde. Estaremos enviando el link, ¿no es cierto?, a través del WhatsApp. Así que estén atentos para poder tomar ese tiempo especial y clamar por nuestro país. Dios les bendiga.